Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles, mis queridos estudiantes de primer año, del segundo semestre. Tenemos ahora la materia de Historia del siglo XIX. En esta materia, en esta disciplina, vamos a abordar temas muy interesantes. Es importante destacar, por ejemplo, la situación de ciencias sociales, de esta situación en contexto en donde trabajaremos sobre el tema Libre Soy. Voy a permitirme comentar tal cual la situación que menciona según nuestro programa de estudio. Mediante esta primera situación de aprendizaje, se pretende que el estudiantado conozca los antecedentes ideológicos que conforman un estado de nación y su relación con la vida libre y soberana del ciudadano actual, así como el proceso que desarrolla para la formación de los ideales de libertad y de justicia. ¿Por qué lo menciono? Precisamente porque en las primeras interacciones que se han llegado a tener dentro de nuestros grupos hubo una participación muy interesante en donde alguno de los estudiantes hacía referencia a por ejemplo, su libertad de expresarse, su libertad de manifestarse con respecto de un posible uniforme escolar cuando estamos en un periodo de clases presenciales y decir, ¿por qué necesito tener un uniforme escolar? Para ello, platicábamos un poco, obviamente, que todas las instituciones nos regimos bajo un marco normativo y establecíamos entonces, platicábamos que el marco normativo que es nuestro referente dentro de nuestra extensión del territorio nacional es obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es nuestro primer documento normativo a nivel nacional y obviamente nos rige a todos las y los mexicanos. Y de ahí partíamos precisamente, y me permito mencionar por este punto, el artículo primero en donde se menciona en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones de esta Constitución establezca. Bueno, así como lo vamos estableciendo entonces, este marco regulador, veíamos dentro de este marco normativo que está la Constitución, posteriormente vienen las leyes, posteriormente vienen los acuerdos y tratados internacionales, vienen posteriormente los códigos y tenemos los reglamentos. Cuando nosotros establecemos entonces, en el caso de los estudiantes en una etapa de educación obligatoria, obviamente son menores de edad. Eso nos permite entonces en un momento dado entablar los acuerdos que de una reunión con padres familiares prendan en cuáles son aquellas reglas que van a regir el comportamiento dentro de una institución educativa. Comentaba entonces que es muy importante, sobre todo, garantizar los derechos, que los estudiantes cuenten con una educación que les permita el derecho a tener una educación laica, gratuita y obligatoria. Y dentro de la institución, dentro de nuestra escuela, los estudiantes puedan entonces desarrollarse de manera libre, expresarse de manera libre, pero obviamente por ser menores de edad, quienes son los responsables de su educación y obviamente de dar continuidad y protección son los padres de familia, en cuyo caso cuando se elabora una reunión de padres de familia se determinan los acuerdos y ahí es de manera voluntaria, ellos deciden si se utiliza o no se utiliza en un momento dado un uniforme, que no es obligatorio, simplemente es un acuerdo de voluntades, tal cual como se debe establecer dentro de un marco normativo, ¿no? Dirían, un acto jurídico, recordemos que es un acto de voluntades y un reglamento se desprende entonces precisamente de un marco normativo que vendría siendo un reglamento interior. Ahí es por ello que comentaba, la libertad no se puede, en ningún momento se debe de coartar, siempre debe de existir la libertad, ¿no? Y acá menciona muy importante, por ejemplo, el enfoque de la libertad. Dice, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, también es parte del artículo primero.
Los esclavos del extranjero que entran en el territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Esto es tan amplio y tan grande el tema que precisamente dentro de nuestras garantías individuales que están dentro de esa parte dogmática, dentro de esos 30 artículos que se establecen en nuestra Constitución y que nos dan garantía a nuestros derechos y garantías individuales, pues igual desde el contar con un nombre, con una nacionalidad, el tener la libertad de expresión, el contar con el derecho de tener una familia, de desarrollarnos en actividades profesionales lícitas. Todo esto nos va permitiendo entonces tener un regulador, obviamente social, un regulador de convivencia. Y así a su vez la historia nos ha enseñado que la libertad que se han tenido en los hechos de la historia, que hay mucha gente que ha luchado precisamente por hacer prevalecer estos elementos que forman parte de las garantías individuales y que establecen como libertad. Y recordemos que la libertad termina donde inicia el derecho también de terceros, ¿no? Entonces, es parte de todo este hermoso tema que vamos a estar viendo, cómo en otros países también se han tenido que velar por el derecho a esta libertad, el velar por las oportunidades de poder desarrollarse sin tener un autoritarismo, sin tener gobiernos en un momento dado de opresión o dictatoriales, y es parte entonces de lo que iremos viendo en el desarrollo de nuestra disciplina conforme vayamos avanzando. Bueno, pues es así como presentamos esta disciplina de Historia del siglo XIX. Esperamos que sea de su interés.